El Hospital Trans-Allegheny en Weston, Virginia, abrió sus puertas en 1864. La construcción fue en estilo gótico y Tudor, con largos pasillos, asegurando que cada uno recibiera abundante luz solar terapéutica y aire fresco, y que los pacientes tuvieran privacidad. A diferencia de otros psiquiátricos, cuyo objetivo principal era la seguridad y la protección, en Trans-Allegheny se buscaba la curación de los pacientes. Su construcción comenzó a fines de 1858, inicialmente realizada por trabajadores penitenciarios y esclavos. Posteriormente por trabajadores expertos de Europa, pero fue interrumpida por el estallido de la Guerra Civil en 1861. Tras la admisión de Virginia como estado de los Estados Unidos, en 1863, el hospital cambió de nombre a Hospital para Enfermos Mentales de Virginia. Los primeros pacientes fueron admitidos en octubre de 1864. El primer paciente era un ama de casa que tenía problemas domésticos. Los primeros registros del hospital enumeraban los motivos de ingreso de los pacientes, entre los que se encontraban problemas de duelo, congestión cerebral, debilidad intelectual, seducción y la lectura de novelas. En muchos casos, las personas fueron internadas por razones ridículas como la pereza, el entusiasmo religioso, la menopausia, la superstición, los problemas domésticos, la masturbación y la tuberculosis. Curiosamente, el hospital ofrecía dinero a cualquiera que dejara a un paciente, muchos de los cuales no mostraban signos de enfermedad mental cuando fueron internados por primera vez. Su construcción original estaba prevista para 250 personas. Desde el principio, el hospital fue en gran medida autosuficiente. Cultivaron sus propios vegetales, mantuvieron un rebaño y operaron una planta de hielo. Una mina de carbón cercana suministraba combustible para el calor y había un depósito de agua. Toda la ropa, las cortinas y las telas de los pacientes se fabricaron en Weston, así como los colchones y la mayor parte del mobiliario, cumpliendo así el ideal del siglo XIX, instituciones autosuficientes y que los pacientes mentales aprendieran un oficio. El terreno también tenía un cementerio para los muchos pacientes que fallecieron a lo largo de los años. La construcción continuaría hasta 1881, cuando se completó el plan original. En ese momento, más de 700 pacientes estaban alojados en el edificio. Las paredes tenían 2 pies de espesor, haciéndolas suficientemente densas para amortiguar los gritos incluso del alma más atormentada. Las tácticas de curación del siglo XIX fueron bastante drásticas, algunas de las cuales incluían la sangría y la terapia del coma insulínico. Se utilizaron celdas de reclusión y cunas de confinamiento para controlar a los pacientes más violentos. Desafortunadamente, hubo muchas víctimas inocentes debido a diagnósticos erróneos. Muchos pasaron toda su vida en el hospital, solo para terminar en una tumba sin nombre. En 1892 el jardín delantero se cerró con una cerca de hierro forjado de estilo victoriano. En 1902 se perforó un pozo de gas en el terreno, haciendo el hospital aún más autosuficiente. El nombre del hospital se cambió nuevamente a Weston State Hospital en 1913. A principios del siglo XX, el hacinamiento y la continua falta de fondos plagaron el hospital durante muchos años. Los nuevos edificios se llenaban tan pronto como se terminaba la construcción. Para 1938, el asilo albergaba a 1.661 pacientes, donde en su mayoría eran pacientes con epilepsia, alcohólicos, drogadictos y enfermos mentales. En 1949, el hospital tenía unos 1.800 residentes, con un saneamiento deficiente, mobiliario, iluminación y calefacción insuficiente en gran parte del complejo. En la década de 1950, la población del hospital llegó a 2.400 pacientes, más de 10 veces el número para el que se había construido. Sin lugar a duda, hasta la persona más cuerda perdía la cabeza. Cualquiera que se quejara o se comportara mal, era sometido a confinamiento solitario, encadenado a las paredes de una habitación vacía durante meses.
Durante estos años, una serie de prácticas médicas, como baños de agua helada, celdas de aislamiento, terapia de electrochoque y lobotomías, se utilizaron comúnmente en los pacientes. Uno de los procedimientos favoritos que se usaba era la lobotomía. Este crudo procedimiento utilizaba un dispositivo de 1 o 2 puntas que se introducía a través de la cuenca orbital del ojo y llegaba hasta el cerebro con un fuerte golpe. Se pensaba que el daño permanente causado aliviaba algunos de los síntomas más graves del paciente. En 1952, un solo médico realizó 228 lobotomías en tan solo 2 semanas. Lo llamaron acertadamente Operación Picahielo. La incapacidad de manejar a la gran población produjo un aumento de la violencia. Hubo varios casos de pacientes que mataron a otros pacientes. Incluso el personal no fue inmune a la violencia y varias empleadas fueron violadas. Muchos ex empleados informaron haber sido atacados mientras estaban de servicio. Una noche, una enfermera desapareció, y su cuerpo fue encontrado 2 meses después al pie de una escalera en desuso. Con el fin de hacer frente a la violencia, muchos pacientes fueron encerrados en jaulas. En 1985, el hospital estaba muy sucio y descuidado, con pacientes desnudos y confinados en salas sucias con baños manchados de heces. 7 años después, en 1992, el hospital continuaba con los mismos problemas. Ese mismo año, un paciente llamado Brian Scott B. se suicidó y su cuerpo en descomposición fue encontrado 8 días después de su muerte. El hospital fue cerrado en 1994 debido a su continuo deterioro, permaneciendo vacío durante varios años. Fue subastado en agosto de 2007 y Joe Jordan compró el edificio por $1,5 millones. Hoy en día, se ofrecen visitas guiadas y experiencias para los amantes de los fenómenos paranormales. El edificio tiene un museo y varias salas de época fielmente restauradas, desde la década de 1870 hasta la década de 1960. Se ha restaurado una de las salas de pacientes, pero las 23 restantes siguen prácticamente intactas. Los interminables pasillos deteriorados y las habitaciones vacías de los pacientes, incluidas las celdas de aislamiento con anillos oxidados, que alguna vez se usaron para encadenar a los más violentos, crean una atmósfera extremadamente espeluznante. Las historias de apariciones y espíritus que acechan dentro del edificio comenzaron mucho antes de que dejara de ser un hospital. Después de algunas décadas, los informes de apariciones y los sonidos se volvieron comunes. Algunos trabajadores se quedaron solo unos días y renunciaron después de escuchar ruidos inexplicables, como las ruedas de las camillas que rodaban por los pasillos. Miles fueron internados a lo largo de los años y, lamentablemente, muchos murieron. Más de 2.000 personas están enterradas en el cementerio. Se dice que los asesinos, violadores y otros delincuentes violentos, continúan viviendo en el edificio, junto con otros cuyo único delito fue la depresión o el abuso de sustancias. Los avistamientos incluyen que el personal y los visitantes vean figuras caminando por los pasillos de noche y la sensación de sentirse observados en todo momento. El primer piso del edificio se llama la ala de la guerra civil, es la parte más antigua del hospital. Se dice que acecha una antigua paciente llamada Ruth. Aunque se desconocen las razones por las que Ruth aparentemente odiaba a los hombres, tenía la costumbre de arrojarles cosas. Hoy en día, su espíritu aún vaga por los pasillos, donde la gente ha sido empujada contra las paredes y ha escuchado ruidos en los pasillos. En el pabellón 2 del segundo piso ocurrieron un par de hechos violentos. Un hombre fue apuñalado 17 veces por otro paciente. En otra habitación, 2 pacientes se suicidaron colgándose de las barras de una cortina. Aquí, a menudo se han visto sombras y se han registrado grabaciones de alguien diciendo «fuera». En el tercer piso, 2 pacientes intentaron ahorcar a otro paciente y cuando no murió, lo mataron a golpes. Se dice que el fantasma del hombre asesinado continúa rondando.
En este piso también se encuentra una entidad conocida como Big Jim, así como una enfermera llamada Elizabeth. En el cuarto piso se ha visto otro espíritu muy conocido, una niña llamada Lily, que se sienta pacientemente en una habitación llena de juguetes, esperando que alguien juegue con ella, ya que los juguetes se mueven por sí solos y una caja de música se enciende sola. Lily era una niña que pasó toda o la mayor parte de su corta y triste vida dentro de los muros de este hospital. Se dice que sus padres la dejaron abandonada y murió de neumonía a la edad de 9 años. Aunque Lily parece ser lo suficientemente agradable, otros espíritus más siniestros parecen permanecer en el cuarto piso, incluido un objeto similar a una masa negra, y una extraña aparición llamada Creeper, que se arrastra por el piso. Los sonidos de algo o alguien golpeando las tuberías son muy comunes. También se han escuchado numerosos sonidos sobrenaturales, incluidos gritos provenientes del interior de la sala de electrochoques, portazos misteriosos, gemidos, y risas histéricas provenientes de habitaciones vacías.